Bien, como empezamos el domingo pasado, el estudio de Primera de Pedro 1, hoy vamos a continuar con el versículo número 2. Vamos a continuar con el versículo número 2. Y dice así, Primera de Pedro 1. Seguramente ya ustedes ya están leyendo todos los días toda la carta de Primera de Pedro, porque vamos a estar viéndola no sé hasta cuándo. Pero es una preciosa carta realmente de aliento para nosotros. Dice Primera de Pedro entonces 1:1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sea multiplicada. Lo leí en la versión de las Américas, en la versión de Reina Valera, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Así es como dice en la Reina Valera. Bien, hoy vamos a estar viendo entonces 4 puntos respecto al versículo número 2. El primer punto va a ser la elección del Padre. El segundo punto va a ser la obra del Espíritu. El tercer punto, la aplicación de la obra de Cristo en el creyente. Y en el cuarto punto vamos a ver una aplicación. Les soy sincero, me costó mucho hacer un resumen, porque hay mucho por hablar en este versículo número 2. Pero bueno, en este texto de las Escrituras podemos ver realmente el actuar perfecto de la Trinidad en la salvación del creyente. Nadie puede negar cómo el Dios Trino está trabajando perfectamente en unidad. El texto nos dice: elegidos según la presciencia, o mejor dicho, el previo conocimiento de Dios Padre, primera persona de la Trinidad. En segundo dice: en santificación del Espíritu, tercera persona de la Trinidad. Y después dice Jesucristo, ¿no? Quien obviamente derramó su sangre por nosotros, segunda persona de la Trinidad. Podemos ver al Padre que ama y nos elige, al Hijo que nos redime con su obra perfecta y única, y al Espíritu Santo que nos vivifica. Podemos ver la Trinidad completa trabajando en la obra de salvación del creyente y en la obra del creyente. Vemos entonces nuestro primer punto, que va a ser la elección del Padre. El texto nos dice acá: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y muchas veces esta palabra elección nos choca de tal manera que nos hace saltar. ¿Vieron como no sé si han visto en los videos de YouTube, aquellos gatos que están mirando algo fijamente y uno viene por detrás y lo toca y ¡tan!, salta con las 4 patas? Bueno, así pasa muchas veces con muchas personas que están fascinadas leyendo la palabra y están fascinadas con el amor de Dios, con su bondad, aún con su justicia. Y cuando encuentran la palabra elección o predestinación, es como que lo tocan así y saltan. Y no, eso no puede ser. Es exactamente lo mismo que pasa con estas personas. Pero para nosotros, la elección nos hace ver la soberanía de Dios. Y a su vez nos da la seguridad de nuestra salvación. Muchas divisiones lamentablemente han surgido por este tema dentro del pueblo evangélico. ¿Por qué? Porque no pueden unir la doctrina de la soberanía de Dios y la doctrina de la responsabilidad del hombre. Por esa causa muchos se han dividido. Ambas son verdades paralelas que están en la Biblia.
A ambas debemos nosotros creer. Pero ¿por qué tantas controversias? Porque se quiere unir, quieren saber el por qué. Ambas verdades no tienen un punto en común. Quieren saber dónde encontrar ese punto de unión en las Escrituras. Quieren encontrar la palabra exacta que diga cómo se unen. Y el punto de esa unión está en las Escrituras. El punto de esa unión, a ese punto de unión nosotros nos tenemos que someter. El punto de unión es Dios mismo. Ambas doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ambas convergen a un solo punto: Dios. A Dios. Y cuando nosotros, en vez de estar cuestionando la palabra de Dios y someternos a ella, nosotros tenemos que agarrar y taparnos la boca, callarnos como lo hizo Job. Vean Job 40, versículo 2. Dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Esto es terrible lo que Dios le dice a Job. Dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Cuánto nos falta hacer como hace Job? Taparnos la boca y adorar a nuestro Dios. Decía David en el Salmo 92:5. Salmo 92:5. Dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Mis hermanos, se trata de Dios. Él sobrepasa todo nuestro entendimiento. Todo nuestro entendimiento. Así que Dios dijo en su palabra, y a Él nos someteremos, a Él serviremos y a Él adoraremos. Queremos encontrar el punto donde se une la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros tenemos que gozarnos en la sabiduría de Dios, que es infinita e incomprensible. Y nos hace ver que Dios es grande y todopoderoso. Amén. Entendiendo esto, ahora podemos entrar en el tema. Vamos a despejar una de las grandes dudas con respecto a este tema y fundamentalmente con estas palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra elegidos. Este es un verbo, ¿no? Es una acción. Este verbo, esta acción, implica una elección hecha libre y misericordiosamente por Dios. Este verbo, esta acción implica una elección hecha libre y misericordiosamente por Dios. Vamos a ver esta palabra en varios textos. Marcos 13:27. Marcos 13:27. Dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lucas 18:7. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vamos a Efesios 1, capítulo 1 del 4 al 5. Efesios 1 del 4 al 5. Dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 9 de Efesios 1 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El versículo 11 también. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vemos un texto más. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Podemos ver acá dos cosas importantes en todos estos textos que leímos. En primer lugar, solo existe elección cuando ésta depende enteramente de la libertad del que elige, no del mérito, del trabajo o del esfuerzo de los competidores. Lo vuelvo a repetir, solo existe elección cuando ésta depende enteramente de la libertad del que elige, no del mérito del que trabaja o del esfuerzo de los competidores. En segundo lugar, ninguno de los pasajes citados se dice que la elección se efectuó por la respuesta humana, sino para que ésta se produzca. No, la elección no se efectúa por la respuesta humana, sino para que ésta se produzca. La palabra que vamos a estar viendo también es presciencia. Los pasajes que más o menos aparece el verbo ginosco o conocer, o proginosco, conocer de antemano, como en el caso de Primera de Pedro, ¿no? Presciencia. Su uso bíblico de estos versos no expresa un mero conocimiento intelectual, sino más bien un conocimiento afectivo, entrañable, experimental, fruto de un favor gratuito, determinado únicamente por la benevolencia selectiva. Eso es lo que significa en griego conocer de antemano. Dice Hendriksen, dice lo siguiente, ¿qué es el conocimiento previo? Es mucho más que la capacidad de predecir hechos futuros. Incluye la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. Es más, dice, es más que la capacidad de predecir el futuro. Es más que decir, porque muchas veces cuando decimos presciencia o el conocimiento que Dios tiene de antemano, es decir, Él sabía que yo lo iba a elegir, por eso me salva. No, no es así. Él, su conocimiento, sabía que Él tenía un plan y lo iba a concretar en un tiempo determinado, porque Él delimitó ese horizonte cuando se iba a hacer ese acontecimiento, cuando Cristo iba a venir a esta tierra. Esta palabra presciencia se usa siempre haciendo referencia al conocimiento entonces de la voluntad soberana de Dios. Esta palabra se usa 2 veces solamente en nuestras Biblias. Una es Primera de Pedro. La otra es
Hechos 2:23. Veamos Hechos 2:23. Dice lo siguiente: a Jesús, ¿no?, entregado por el determinado consejo, y ahí está, y anticipado conocimiento de Dios. Esa es la palabra, proginosco, presciencia. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está Dios enviando a su Hijo, porque Él sabía que iba a mandar a su Hijo para que Él sea muerto, para que Él sea nuestro sustituto. Pero, ¿qué es lo que entonces Dios sabía de antemano? Lo mismo, lo que dije recién, pero vamos a verlo en Hechos 4, 27, 28. Hechos 4, 27 al 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjense lo que nosotros estamos leyendo, ¿no? Que está hablando acá que Dios dio a su Hijo y se unieron todos para el pueblo de Israel con los gentiles, Herodes y Poncio Pilato, para matarlo. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Acá vemos a Dios el Padre, conocía su designio deliberado de entregar a su Hijo Jesucristo a la muerte. Fue Dios quien entrega a su Hijo a la muerte. Fue Dios quien entrega a su Hijo a un sacrificio perfecto, único, irreemplazable. El Cordero de Dios. Pero, también podemos ver acá que nunca se quitó la responsabilidad de los judíos y de los gentiles que llevaron el acto de matar a Cristo. No se le quitó. Porque miren lo que dice acá. Dice, vamos a ver Hechos 2 otra vez. 22. Varones israelitas. Hechos 2, 22. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios había entregado a su Hijo, porque Él lo determinó así. Pero el hombre ejecutó eso. Los gentiles y los judíos ejecutaron esa acción que Dios antes determinó. Vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hechos también en el 2, versículo 36. Ahí Pedro le hizo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Se dan cuenta de la acusación de Pedro hacia el pueblo? Dice, ustedes, sepan bien ustedes, toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros mataste. Entonces vemos la acción del hombre y la responsabilidad del hombre. Quien mató a Jesús, pero solamente eso se hace con la soberanía de Dios, quien él sabía que él iba a entregar a Jesús para morir por nosotros. Tenemos que entenderlo en Dios. No podemos juntar, no podemos unir la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Las dos van juntas, terminan en Dios. Pero está acá bien explícito la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
Repasando un poco acerca de estas dos palabras, podemos resumir lo siguiente. Dice, Dios en su anticipado conocimiento de salvar a los pecadores, proveyó una ofrenda que sería su propio Hijo y quedaría satisfecho por su obra sustitutoria. También es Dios quien decide salvar a algunos para hacerlos sus hijos, sin quitarle su responsabilidad. Dios en su anticipado conocimiento de salvar a los pecadores, proveyó una ofrenda que sería su propio Hijo, que quedaría satisfecho por su obra sustitutoria. Pero también Dios, quien decide salvar a algunos para hacerlos sus hijos, sin quitarle su responsabilidad. Ambas verdades tenemos que creerlas. Ambas verdades. Él decide, Él determina, Él salva, pero el hombre es responsable por sus acciones, por creer o no creer. Es así. Vamos a ver un texto más, que es el más claro de las Escrituras, acerca de la soberanía de Dios. Romanos 9, 13 y 14. Un texto que ya lo conocemos bien. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Vemos cómo Pablo se adelanta a la objeción de alguien que decide decir, esto no es justo. Y esta objeción Pablo la responde en el versículo 15, que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, Dios es el soberano. Dios es el soberano. La pregunta que nos debemos hacer no es ¿por qué Dios aborreció a Esaú? La pregunta que nosotros debemos hacer es la misma que se dijo a Spurgeon. Dice, todavía me pregunto por qué Dios amó a Jacob. Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. No es por qué aborreció a Esaú, es por qué amó a Jacob. Esa es la pregunta. La verdad que yo no he visto a nadie, ni he oído a nadie sentar a Dios en el banquillo de los acusados y decirle, ¿por qué me amas? Eso es injusto. Nadie se queja delante de Dios y dice, ¿por qué me has amado? Es injusto, ¿por qué me amaste? Pero sí, a Dios le dicen, ¿por qué aborreció a Esaú? Eso es injusto. El problema no es si Dios es injusto o no. El problema es que nosotros nos creemos que somos demasiado justos para ser perdonados por nuestras propias obras. Ese es el problema. Nos creemos dignos de ser perdonados. Siempre nos creemos que hay algo bueno dentro de nosotros. Por eso en esta objeción. ¿Qué hizo Esaú? Nada. ¿Qué hizo Jacob? Nada. Dios decidió en su soberana voluntad escoger a uno, salvar y rechazar al otro. Si realmente nosotros queremos poner en el banquillo de los acusados a Dios y decirle, Dios, eso es injusto, entonces vamos a ver lo que las Escrituras nos dicen acerca de lo que nosotros realmente merecemos. ¿Quieren que Dios sea justo? Todos aquellos que dicen que Dios es injusto por escoger a algunos y rechazar a otros, bien, queremos que Dios nos pague de acuerdo a lo que somos y hemos hecho. Dice Ezequiel 18:4, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios nos tuviese que pagar por lo que somos y lo que hemos hecho, mis hermanos, realmente una horrenda expectación de juicio nos esperaría. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es como la de Spurgeon dijo: ¿por qué me has amado? No entiendo. No entiendo. Pero sí sé por qué aborrece al que quiere aborrecer. El versículo 20, como dice Pablo, de Romanos 9, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Fíjense cómo Pablo responde a estas personas. Es una respuesta a toda persona en todos los tiempos y en todas las edades, y las ubica en su lugar, recordándoles que ellos son meramente criaturas finitas, con un cerebro solamente, como diría el pastor Alducin, de renacuajo. Por más mente brillantes que ellos sean entre sus pares, Dios sigue siendo Dios, el creador, el infinito, o como decía Vitti, el inmutable. No hay mudanza ni variación. Su mente es tan grande que nosotros nos tenemos que sorprender, maravillarnos y adorarle. Veamos lo que dice el versículo 21 y notemos cuál es el punto del amor inmerecido que recibimos. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Acá vemos que tanto Jacob como Esaú eran de la misma masa. Eran de la misma masa. Nadie era mejor, nadie era peor. Eran iguales, de la misma masa. Todos merecían el infierno, pero Dios decidió, por su bondad infinita, elegir a uno y aborrecer al otro. Nosotros vemos en la elección el amor de Dios, quien se da sin medida. Porque Dios es amor, nos amó a ustedes y me amó a mí. Y Él decidió no aborrecernos. Pero no era porque éramos mejores. Todo el aborrecimiento que Dios tenía sobre nosotros, Cristo lo llevó en la cruz. Alguien pagó en nuestro lugar. Fuimos sacados de la misma masa. Eso nos tenemos que recordar todos los días. Fuimos sacados de la misma masa. De esa multitud de personas que iba con un rumbo fijo, la condenación. Y Pedro les recuerda esto a sus lectores y les dice: ustedes, elegidos según la presciencia de Dios. Eso es lo que le recuerda a aquellos que estaban esparcidos. Ustedes fueron elegidos por la presciencia, por la soberana voluntad de Dios, porque a Él le plació, porque así fue, porque ustedes fueron sacados de la misma masa, igual que todos los demás, pero Dios escogió mostrar su amor hacia ustedes. Como dice Hendrickson, dentro del contexto de la epístola de Primera de Pedro, este adjetivo significa que Dios ha escogido a los lectores. Ellos son su pueblo que, apartados del mundo, experimentaban el odio del mundo y soportan el sufrimiento y persecución. No obstante, ellos son los que gozan del favor y del amor de Dios.
vemos dos cosas acá en Primera de Pedro. Se habla mucho del sufrimiento y de la persecución. Pero es porque ellos experimentaron el amor de Dios. Y ahora no son más del mundo. Pero el verso no se queda acá, ¿no? Esto me lleva al segundo punto, porque dice, Primera de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En esta segunda parte del versículo nos dice cómo se lleva a cabo esta obra de elección. Pedro escribe su epístola a los que habían sido escogidos por la obra santificatoria del Espíritu Santo. Acá podemos ver el contraste. Por un lado podemos ver un Dios santo. Por otro lado podemos ver un hombre pecador. Y nosotros tenemos que entender que el hombre no puede presentarse ante ese Dios 3 veces santo, a menos que el Espíritu Santo, mediante la obra del Espíritu Santo, lo aparte, lo santifique para él. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y acá dice el medio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Pero veamos que la obra del Espíritu Santo es una obra continua. Es una obra continua, no es una obra que ya culminó, que ya está terminado, sino es un proceso. Ahora también recordemos que el hombre no queda pasivo en esta santificación. Sí es pasivo en la obra del inicio de la salvación. En la santificación inicial, donde el Espíritu Santo lo aparta, lo hace nacer de nuevo. Ahí el hombre es pasivo. Después en la santificación progresiva, cuando ya es una nueva criatura, ahí en la santificación progresiva ya no es pasivo, sino es alguien activo, que trabaja en su santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Veamos Juan 3:3. Para reafirmar que el hombre es pasivo en la obra de salvación. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, recuerden que está hablando con Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la obra del Espíritu. Él nos hace nacer de nuevo. Esto es, el hombre no participa en nada. Y esto es re lindo porque es una analogía realmente que es tomada del nacimiento de un bebé. O sea, el bebé no participó en absolutamente nada, ni en nacer, ni en engendrarse. Fueron solamente sus padres. Bien, así es el nacimiento que nosotros tenemos. Dios, por medio de su Espíritu, nos hace nacer. El hombre no participa en nada, en la santificación inicial. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, cuando el Espíritu nos hace nacer de nuevo, ¿qué provoca en nosotros? De acuerdo a la carta de Primera de Pedro. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
este obedecer y rociamiento, Pedro recuerda el pacto de Dios con su pueblo a través de Moisés. Veámoslo esto en Éxodo 24. Éxodo 24, 1 dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Versículo 2, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces acá en la primera parte del texto del versículo 3, vemos cómo Dios llama a Moisés al monte. Le dio instrucciones precisas y Moisés se la enseñó al pueblo. Porque dice, ¿no? Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Luego de escuchar lo que Dios había mandado por medio de Moisés, luego de escuchar, el pueblo recién ahí obedece. Veámoslo, dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Abre nuestros oídos para escuchar el Evangelio. Esto no quiere decir, obviamente, que las personas no escuchen al Evangelio. Lo oyen con sus oídos físicos. Pero ellos no pueden entender el Evangelio, no pueden responder a eso por su propio pecado y no quieren ir a Cristo y por eso son responsables de no creer. Pero ellos pueden escucharlo, porque si a uno es más, o sea, ustedes predíquenle a uno y le van a escuchar. Pero eso les va a revelar su propio pecado y va a revelar su propia rebeldía y van a decir: no quiero creer. Fíjense que ellos necesitan un nuevo nacimiento. Ellos necesitan una nueva naturaleza, así como Dios produjo en nosotros, para poder responder al Evangelio. Segunda de Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie puede responder al Evangelio por dos razones: su naturaleza y su rebeldía. Ellos no quieren responder al Evangelio. Son responsables por no querer venir a Cristo. Pero nosotros respondimos al Evangelio porque Dios produjo en nosotros un nuevo nacimiento. Su Espíritu
Espíritu inició en nosotros ese nuevo nacimiento, nos apartó para Él, nos abrió el entendimiento y como dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace esa obra perfecta en nosotros, recién ahí nosotros obedecemos. Entonces, cuando su Espíritu nos santifica, nos aparta, nos separa para Él, produce en nosotros un reconocimiento, algo que antes no queríamos ver ni podíamos ver. Ahora lo vemos con claridad. Produce en nosotros un compungir de corazón, el cual respondemos a ese llamado. Por eso, como lo dice muy bien el Dr. Strong, dice, la pregunta del pecador no debe ser, ¿soy uno de los elegidos? Sino, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta del pecador. La elección queda solo en la santa y soberana voluntad de Dios. Nosotros debemos predicar el Evangelio porque las personas son las responsables de creer o no creer. Eso es lo que a nosotros nos impulsa a predicar el Evangelio. Porque ellos no quieren creer. Entonces, por compasión, amor, por lo que Dios hizo por nosotros, por el juicio que les espera, con quién se van a enfrentar, nosotros debemos predicar el Evangelio. Y la elección solamente es de Dios. El Evangelio es, vengan a mí, todos los que tienen sed o hambre, o los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Después Dios se encargará de hacer su obra. Dios es el que produce ese nuevo querer, ese despertar que no hay en una naturaleza muerta como la del pecador. Y esto me lleva a mi último punto, la aplicación de la obra de Cristo en el creyente. El texto nos dice que el Espíritu nos santifica para, en primer lugar, obedecer. En segundo lugar, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Volvamos nuevamente a Éxodo. Entonces vimos que en Éxodo pasa exactamente lo mismo. Dice, el pueblo primeramente escuchó lo que se les hablaba y en segundo lugar respondió a aquello que escucharon. Y por último, Éxodo 24:6 en adelante dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto nuevamente y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Una expresión exacta del Evangelio. Cristo, sacrificado por nuestros pecados. Y en el altar está su sangre que Dios recibió perfectamente, quedó satisfecho. Una sangre preciosa, sin pecado, derramada en el altar. El Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, enseñándonos el Evangelio por medio de la predicación. Y después el pueblo respondiendo al llamado de Dios solo por su gracia. Y el versículo 8 del capítulo 24 de Éxodo, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y por esa respuesta nosotros somos rociados con la sangre de Jesucristo, quien pagó un precio por nosotros.
derramó su sangre, nos compró por medio de ella y por su muerte. Fíjense cómo las Escrituras todas se entrelazan. Cómo en Moisés nosotros podíamos ver lo que iba a suceder con nosotros. Y esa es la expresión de Pedro a sus lectores. Les hace recordar ese sacrificio. Les hace recordar esa bondad de Dios. Podemos ver perfectamente la obra del Trino Dios. Y terminando con las palabras de Hendriksen, dice: Dios el Padre los conoce de antemano. Dios el Espíritu Santo los santifica. Y Jesucristo los limpia de pecado por medio del rociamiento de su sangre. Y aunque el derramamiento de su sangre se haya efectuado una vez y para siempre, su significancia tiene un efecto constante y se constituye en un proceso perdurable. Jesucristo sigue limpiándonos del pecado. Mis hermanos, es precioso realmente ver la obra de Dios, la obra perfecta de Dios. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar estas cosas a nuestra vida? Y estas cosas las podemos aplicar como termina el versículo: gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia de Dios es la causa de que nosotros fuimos reconciliados con Él. Y la paz es la consecuencia que podemos experimentar en nuestro interior. Por esa razón nosotros debemos vivir humildemente frente a esta humanidad caída. ¿Y en dónde debemos hacer esto? En todos lados. En el colegio, en el trabajo, frente a los vecinos, en todos lados donde nos movemos. Debemos tener compasión por aquellos que no creen, porque nosotros fuimos sacados de esa misma masa. Debemos orar por aquellos que todavía no creen en Jesucristo, para que Dios les conceda el arrepentimiento, así como lo hizo con nosotros. Debemos ayudarnos en nuestra santificación. ¿Cómo? Soportándonos, amándonos, exhortándonos, amonestándonos. Y sobre todas las cosas, recordándonos quién nos rescató, que tenemos una salvación segura, un Dios fiel, lleno de amor, de misericordia, a quien podemos acudir todos los días de nuestra vida. Debemos orar a Dios para que abra nuestro entendimiento, como les decía el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios 1 habla de todo lo que Dios hizo por nosotros, así como Pedro le introduce así en la salutación de esta carta. Y en el versículo 15 dice: por esta causa, por esta razón. Mis hermanos, y nosotros exactamente lo mismo debemos hacer todos los días, por esta causa, por esta razón, porque Dios nos salvó por su inmensa misericordia y su bondad, porque Él así lo decidió. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó,
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer unos a otros. Orar para que Dios abra el entendimiento y podamos entender más y más el Evangelio de Cristo. Su inmensa bondad. Debemos entendernos, debemos entenderlo. Sí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu inmensa misericordia, Dios. Porque solo tú eres el soberano y digno de recibir toda nuestra adoración. Nada más podemos postrarnos delante de tu presencia, Señor, y adorar tu grandeza y tu majestad. Y quedar abrumados de tanto amor inmerecido. Y de cuántas cosas disfrutamos y disfrutaremos en ti. Y solo por tu gracia y por tu amor. Señor, ayuda a nuestros hermanos que están debilitados, Dios, a ver qué precioso que es tu evangelio, qué preciosa que es la elección, Dios, porque nada merecíamos, Señor. Ayúdales a ver, ábrele su entendimiento, que vean tu gloria, Dios, y tu majestad, y se postren delante de su presencia, Señor, y te adoren. Gracias, bendito Dios. Que podamos ser sal y luz en medio de esta generación perversa y maligna. Llevando el evangelio, las buenas nuevas. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.